Buenos días, hermanos. Nuevamente es un gusto volver a disfrutar estos momentos con ustedes de este domingo. Me está gustando, hermano, ya predicar a través de este medio. Eh, es bueno porque no veo hermanos que se duerman. Eso creo que de una u otra manera puede ser de las cosas buenas, positivas. Pero me gustaría, hermanos, dar una introducción con respecto a este tema que voy a explicar. Voy a tratar de compartir la palabra de Dios en el libro de Esdras. De hecho, la idea es que podamos ver rápidamente todo el libro de Esdras y parte de lo que es el libro de Nehemías. De hecho, está considerado dentro de la Biblia como dos de los profetas menores. No es por estatura o por edades, no, hermanos. Se cataloga dentro de la Biblia o se divide en profetas mayores, profetas menores, por la extensión del contenido de sus escritos. Esdras tendrá 10 capítulos. No lo podemos comparar con un profeta mayor como Isaías, en donde triplica mínimo el contenido. Y por eso vamos a entrar de lleno con este tema. Pero si recordarán, creo fue viernes, si no me equivoco, viernes o jueves, les mandé en el mismo grupo, hay un link en YouTube sobre algo ahí, forma explícita ahí, 10 minutos de lo que vamos a ver hoy, pero les recomendé que lo vieran 3 veces, que incluso pudieran leer el libro de Esdras, y si pudieran aventarse por ahí también el libro de Nehemías, hubiera sido lo ideal. No hay problema, hermanos, esto está grabado. Si antes no lo hicieron, pueden volverlo a leer, estudiar un poquito más a fondo. Pero la idea, hermanos, es que tratemos de centrarnos en esta parte. No quiero redundar mucho, no quiero tocar muchos puntos importantes con respecto al libro, porque doy por hecho, hermano, doy por hecho, doy por asentado que antes de presenciar esta predicación, ustedes previamente leyeron o escucharon, prestaron atención al link en YouTube sobre Esdras y Nehemías. Simplemente voy a tocar algunos puntos y la finalidad de esto, que es histórico, hermanos, y sí, es del pueblo de Israel. Recordarán el exilio, recordarán que estuvieron muchos años, pero no porque tuvieron que estar, consecuencia del pecado de Israel. Posteriormente viene el regreso. Esto ya estaba profetizado, hermanos. Daniel oraba y decía: Señor, ¿hasta cuándo? Porque él ya veía casi 50 años cumplidos. Y al parecer la profecía no se había cumplido. Pero vemos Zorobabel, Esdras, Nehemías, 3 personajes que paralelamente en la historia de Israel están vinculados. Y quisiera empezar con esto diciéndoles que mi mayor interés, hermanos, es que tengamos como contexto esto. Pronto, si Dios lo permite, regresaremos a la iglesia, estaremos en nuestro local. Y quería yo comparar esta historia judía. Sé que vamos a regresar, hermanos, pero no vamos a reconstruir un templo. No vamos a reconstruir algo. Sí, tal vez tengamos que limpiar, asear, porque recuerden, lo que no se ocupa muchas veces se echa a perder. Y tendríamos que hacer algo. Dentro de la historia vemos ahí que hubo ofrendas, hubo personas que participaron para edificar, de reedificar los muros, los cimientos. Y me interesa ver la práctica espiritual, hermanos. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo estamos viviendo hoy en día dentro de todo eh, toda esta atmósfera de psicosis, de miedo, de esperanza, de gozo, de alegría? Solo tú, hermano, sabes qué hay en tu corazón en medio de todo esto. Y mi mayor interés es que pueda yo expresar mi sentir, hermanos, el cómo vamos a llegar. Dice que la historia que se marca en la iglesia, la historia que a veces fueron errores, fracasos en muchos
personajes que menciona la Biblia, es precisamente, hermanos, para que nosotros no volvamos a repetir esas cosas que no sirven para edificación. Si la Biblia los menciona, no es para que seamos como el rey Salomón o como el rey David en lo negativo, teniendo muchas mujeres o yéndonos en pos de ídolos. No, hermanos, lo que Dios nos muestra es que si eso nos los puso es para que nosotros no repitamos los errores de la historia. ¿Qué les parece si empezamos leyendo el libro de Esdras? Sé que, bueno, vuelvo a mencionarlo, vuelvo a redundar. Previo a esto ya debieron haber estudiado o leído mínimo el libro de Esdras. Entonces nos vamos a dar cuenta de algo importante en esto. El libro de Esdras se está escribiendo en un periodo en donde es de esperanza, hermanos. Es el retorno del pueblo de Israel exiliado. Solamente voy a tocar unas ideas que ya las anoté aquí, solamente se las voy a comentar. Ideas con respecto al libro de Esdras. No voy a leer todo porque pues, no nos daría mucho tiempo y perderíamos el fin, hermano, que quiero transmitir con respecto a esta enseñanza. Si vemos, aquí se permite mencionar un rey llamado Ciro, Ciro el Grande, Ciro de Persia. Y si retomamos un poquito antes, recordaremos que Daniel habla sobre aquella visión que tuvo el rey Nabucodonosor, un sueño de una estatua grande, en donde habla sobre los reinos. La cabeza en ese momento era de oro y la cabeza se refería al imperio de Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, y así hasta llegar este imperio de Persa. Y es interesante, hermanos, que esto se profetiza con el profeta Isaías. Más ratito voy a dar la cita. Y habla precisamente de un tal Ciro. Es más, antes de que naciera Ciro, él ya está profetizando, le está dando nombre. Qué interesante, hermanos, esta parte tan hermosa de las Escrituras cuando Dios habla de lo que va a pasar, pero muchas veces omite nombres, omite ciertos datos. Y aquí, precisamente con este rey, dice que hasta es ungido. Y esto me indica que no precisamente los hijos de Dios nada más son ungidos. Personas también que no son hijos de Dios pueden ser ungidos. Pero esta unción es específicamente para una labor. Y la labor que tenía Ciro el Grande, este rey de este imperio, era precisamente cumplir la profecía que se había dado, el mandato de Dios que se había dado, de que después de 50, y ahí por ahí alguna tradición, son 70 años, explicaré un poquito si son 50 o 70 años, que duraron exiliados y después viene el retorno del exilio para volver a reconstruirse como nación, para volver a reconstruir un templo. Ciro recibe una orden de parte de Dios y la pregunta sería, ¿cómo la recibió? Tanto que hay un versículo aquí que vamos a citar más adelante, donde él da la gloria a Dios. Si recordarán, hubo un rey que no dio la gloria a Dios, que fue Nabucodonosor, y cuando él dice, todo lo he tenido gracias a mí, en ese momento Dios lo castiga. Recordarán que ahí estuvo sufriendo este rey Nabucodonosor como una bestia que comía hierba del campo, y siempre anduvo ahí todo desalineado. Unos por ahí le dicen que es una enfermedad llamada licantropía, y bueno, ese es un asunto que no le sucede a Ciro, sino al contrario. Dios le da los imperios, le da los reinos de la tierra en ese momento para poder ejercer dominio y control y poder sobre todo eso. Otro caso también importante que debemos recordar es que cuando ellos regresan, también Ciro dicta que los vecinos que están alrededor los apoyen, porque es interesante qué es lo que le habrá dicho Dios. Tenían que dejarlos libres al pueblo de Israel para que fueran a reconstruir su templo. Y no nada más al pueblo de Israel, hermanos, sino la historia también dice que algo que se le caracterizó a Ciro el Grande, y por eso el apodo, el sobrenombre de Grande, era precisamente porque había benevolencia, había cierta
forma de ganarse al pueblo conquistado. Y una de esas cosas era también cuando conquistó el reino de Babilonia, era que volvieran todos aquellos a sus naciones. No nada más fueron los judíos, fueron los asirios incluso. Y esto es interesante porque no nada más fue beneficiado el pueblo de Israel. Otro asunto también es que regresaron varios líderes. Dentro de esos líderes judíos, el que primero llevó la encomienda fue Zorobabel. Posteriormente hubo un escriba llamado Esdras, que esto ya casi al final del libro de Esdras se menciona, y bueno, regresaron. También es muy interesante ver el versículo, capítulo 2, versículo 59, que algunos trataron también de regresar, pero tenían que demostrar que eran descendientes de alguna tribu de Israel. Los que no pudieron comprobar, hermanos, que eran descendientes de alguna tribu de Jerusalén, no pudieron regresar con el grupo de Zorobabel que él encabezaba. Otro de los que también fueron o regresaron en el capítulo 2, versículo 62, también fueron algunos sacerdotes, hermanos, para llevar las cosas religiosas. Para un judío, recuerden que desde Moisés, Aarón era el encargado como sacerdote y todos sus descendientes tendrían que venir del linaje de Aarón. Los que no pudieron demostrarlo, hermanos, tampoco fueron considerados para ir dentro de este retorno como sacerdotes y si no fueron hallados en un registro. Es interesante que todo esto, los judíos, aún exiliados, llevaban también un registro de todo lo que sucedía. Manejan una cantidad de 42.360 personas que regresaron a Judá. Recuerden, hermanos, que el primer, vamos a decirlo, exilio que se da en este pueblo de Israel fueron cuando el reino de Salomón se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. En el reino del norte eran las 10 tribus y las otras 2 tribus se consideraban el reino del sur. Dentro de ese reino del sur, esas 2 tribus eran la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Todas las demás tribus son unas tribus que desaparecieron precisamente en el exilio, ya no regresaron. Y una de las profecías dentro del periodo milenial, cuando venga el Cristo, que los judíos esperan, es precisamente que se vuelva a reunir esas 10 tribus perdidas, que aún en la actualidad, hermanos, siguen perdidas. Esto está profetizado, esto sucederá en su debido tiempo. Pero bueno, otra de las cosas que me llama la atención, registros, estadísticas, es que regresaron 7.337 sirvientes, 200 cantores, 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos, 6.720 burros. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, hermanos, esto es algo insólito. Normalmente cuando llega a haber un exilio, una persona pierde todo. Y cuando regresan, pues regresan sin nada. ¿No se les ocurre algo curioso con esto? ¿Recuerda cuando Dios saca a su pueblo de Egipto? ¿Recuerdan cómo no salieron con las manos vacías? Sino que hubo gente que les dio cosas. Y es interesante que mi Dios tiene un propósito en todo esto. Aquí vuelven otra vez a regresar para formar su nación y no vuelven con las manos vacías. Es más, incluso hasta ayuda hay extra para que ellos puedan reconstruir el templo. Solo quiero imaginarme lo que Ciro experimenta. No sé si en visión, en sueño, pero Dios habla con él. Y si Dios le está diciendo, quiero que lleves libertad a mi pueblo, déjalo ir. Tal vez Ciro supo lo que pasó antes con aquel faraón que no permitió la salida libremente de su pueblo. Creo que ya desde ahí Ciro era inteligente. El querer enfrentarse con un Dios todopoderoso era algo, como normalmente decimos, aventarse a las patadas con Sansón, pero realmente, hermanos, Ciro era inteligente. Y no sé, la Biblia no lo explica,
Algunos libros apócrifos a veces dan mucho que hablar, pero pensemos solamente esto. Algo tuvo que suceder. Algo como lo que experimentó Pablo al poder decir, no sé si en el espíritu o en el cuerpo, pero de que estuve en el tercer cielo y vi cosas tan maravillosas que no me fueron permitido incluso expresar. Algo tuvo que pasar con Ciro para que él pudiera tomar esta actitud. Y claro, hermanos, fue beneficiado el pueblo de Dios. Otro de los datos también, que algunos jefes de familia de los judíos que regresaron del exilio, también dieron ofrendas para la construcción del templo. También menciona que fueron 601,000 monedas de oro, hermanos, 3,000 kilos de plata, 100 túnicas para los sacerdotes. Recuerdo que hace como un año en el Coro Unido, en la asociación religiosa, se pidió una ofrenda para el Coro Unido y dijeron, bueno, estaría bueno comprarles sus túnicas. Y esa vez recuerdo que fueron 10,000 pesos que se dieron como ofrenda para que el Coro Unido ya tuviera sus túnicas propias. Es interesante que aquí también había túnicas para los sacerdotes. Y si analizamos cuánto podría valer una túnica, hermanos, para un sacerdote, era de veras impresionante. No sé si recordarán cuando el rey Nabucodonosor se llevó todos los tesoros de Israel. Había muchas cosas, hermanos, en oro. Y dentro eran las túnicas sacerdotales que venían bordadas con hilo de oro. Vendrían con un tipo de piedras, rubí, gemas, o sea, algo que era carísimo, hermano. Y que todo eso tenía una representación. No sé si recordarán también el Urín y el Turín. Eran dos artefactos que se utilizaban, algo así como para poder, ¿cómo se los explicaré? No quiero utilizar la palabra suerte, ni quiero, porque es en el contexto a veces erróneo que tomamos, pero sí para decidir ciertas cosas, utilizaban el Urín y Turín que tenían en el pectoral los sacerdotes para poder discernir algunas cosas, si sí o si no, permitirlo o no, si era la voluntad de Dios o no. Y bueno, también había todo este tipo de ofrendas que traían, porque era un privilegio, hermanos, el participar en la reconstrucción del templo. Eh, Según el exilio se cataloga en 50 años en Babilonia, esto fue alrededor del año 586, pero alguna tradición bíblica, algunos afirman que fueron 70 años. Esto va a depender desde dónde comiencen el exilio, porque recuerden, hermanos, hubo dos deportaciones de judíos. La primera fueron las 10 tribus deportadas de Israel hacia Babilonia, fueron los asirios, y posteriormente, en el 587 aproximadamente, estamos hablando de 20 años de diferencia, fueron capturados ahora las dos tribus restantes, pero esto fue ya por el rey Nabucodonosor. Y bueno, otra de las cosas que también vale la pena mencionar es que cuando recordarán de Judá se llevaron a todas las familias, pero de la alta sociedad, que eran príncipes, que eran descendientes de la crema innata de Judá. Y tal vez esto nos haría pensar, hermanos, ¿por qué no se llevaron a aquellos obreros, empleados, si los pudiéramos decir, personas de la más baja sociedad? Y Ciro era muy inteligente. Todo era estrategia. Él había pensado en una rebelión que se pudiera dar, y esto solamente lo podían hacer personas preparadas, personas de la alta sociedad. Y precisamente para evitar una revuelta o que volver a renacer esta nación judía, se llevó todo lo mejor. Recordarán que se llevó a Daniel y a sus amigos. ¿Y con qué fin, hermanos? Recuerden que parte de lo que Nabucodonosor quiso hacer es no nada más controlar
las personas, sino también su cultura, sus dioses. Recordarán que a Daniel le cambiaron por el nombre de Belsasar, a sus amigos le pusieron los nombres de Sadrach, Mesach y Abednego, estos nombres arameos que de una u otra manera lo que quería Nabucodonosor era cambiar, incluso la alimentación, a lo que estaban acostumbrados, a sus dioses, todo eso, hermano, lo quería cambiar el rey Nabucodonosor, porque no quería que quedara nada de por ahí. Pero algo interesante dentro de esta historia, recordarán ahí en el nacimiento de Jesús, los evangelios mencionan que vinieron unos magos, astrólogos del oriente. Y pregunta, pudiéramos decir, ¿cómo sabían ellos del Mesías? Precisamente desde esos tiempos, en el cautiverio, los judíos ya sabían de esta profecía de que iba a venir un Salvador, un Mesías, y probablemente, hermanos, ellos pues contaron, transmitieron, y aquellos del oriente, aquellas personas pudieron entender, comprender esas profecías. Posiblemente, hermanos, esa línea viene desde por ahí, que ellos tenían ese conocimiento, y cuando se dieron los tiempos, fueron avisados, y fue cuando viene este regreso de los magos del oriente, aquellos reyes, y a veces decimos magos no como los de ahora, sino personas estudiosas de las estrellas, del cosmos, y bueno, esos son datos curiosos. Otra de las cosas que quiero mencionar, 3,000 personas fueron deportadas de las familias más poderosas junto con el mismo rey. Si nosotros hacemos cuentas, fueron tal vez menos personas que fueron exiliadas, fueron llevadas, y fue un poquito de más de gente que fueron regresadas. También quiero tocar, no quiero tocar ya más puntos, porque quiero entrar con el tema. Y si me acompañan a abrir sus Biblias, en el libro de Esdras, quiero dar lectura nada más así me voy a enfocar solamente sobre el capítulo 1, y dice en el versículo 1, y en el primer año de Ciro, rey de Persia, esto quiere decir, hermanos, el primer año de Ciro como rey de Babilonia, que fue en el 538 a.C., para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías. Recordaremos que Jeremías había profetizado no solamente el hecho, pero también la fecha del regreso asignado a la cautividad, un plazo de 70 años. Eso ustedes pueden constatarlo, hermanos, ahí en Jeremías, capítulo 29, versículo 10. El Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por todo su reino y también por escrito, diciendo: esto presenta el cumplimiento de la profecía de Isaías, que había sido dado más de 200 años antes. Esto lo encontramos en Isaías, capítulo 44, versículo 28, y también en el capítulo 45, del 1 al 4. Ustedes más detalladamente pueden leerlo y van a ver que esta profecía Isaías ya la había mandado. Así ha dicho, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Hermanos, esta es una declaración de un monarca dando alabanza al Señor por su posición. ¿Cuántas veces nosotros podemos dar siempre alabanza por lo que somos? Cuando nos graduamos, cuando tenemos una profesión, cuando nos casamos con la mujer más hermosa, con el hombre más hermoso, y podemos darle esa declaración de alabando al Señor por lo que tenemos. Se los mencioné al principio, Nabucodonosor no lo dio y fue castigado por la soberbia, por el orgullo, en altivez. Pero Ciro, rey de Persia, me gustan estas palabras, dándole al Señor de los cielos gracias. Y dice: y me ha mandado que le edifique casa, que le edifique templo en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Esté su Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor Dios de Israel.
Él es el Dios que está en Jerusalén. Ciro declarando quién es Dios, el Dios soberano. Y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinare, los hombres de su lugar le ayuden con plata, oro y bienes, y con ganado, con dones voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Pueden seguir estudiando, hermanos, pueden seguir leyendo todas estas maravillas que se encuentra aquí en el libro de Esdras. Sé que el tiempo es corto y quiero ya aterrizar con todo esto, hermanos. Tal vez muchos puedan decir, bueno, ¿y esto de qué nos puede beneficiar? ¿De qué nos puede ayudar? Recordarán que al principio les dije, hermanos, me gustó esta historia, principalmente por lo que estamos viviendo hoy. Si bien es cierto, hermanos, podríamos estar en un exilio, porque no estamos en la iglesia. No estamos cada 8 días reuniéndonos como hermanos, cantando, alabando al Señor con algunos cantos que luego nos gustan, escuchar su predicación, escuchar los avisos, festejar un cumpleaños, festejar el Día de las Madres, que no lo pudimos hacer. Y hermanos, tal pareciera que queremos regresar. El pueblo de Israel estaba sufriendo, hermanos, pero él sufrió por pecado. Y no nada más desde que pecó y luego Dios los castigó. Les mandó profetas, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Mas sin embargo, nunca lo hicieron. Y el castigo estaba a la puerta. Fueron exiliados, llevados primero por los asirios, una ciudad muy sanguinaria, posteriormente por los babilonios, y después de 50 años en un exilio, tomando las fechas, para poder decir 50 años, regresan, hermanos, como una profecía cumplida. Y es interesante que muchos de los que ya venían no conocían las Escrituras. Es muy hermoso volver a escuchar las Escrituras, volver a escuchar lo que Moisés escribió en las tablas por el dedo de Dios y volver a disfrutar todo lo que decía la palabra de Dios. Esto lo vino a hacer Esdras, esto lo vino a hacer junto con Nehemías. Y es muy importante, hermanos, que nosotros visualicemos un poquito. Si bien es cierto, hermanos, nosotros no podemos comparar ese exilio de 3 meses, 4 meses, con lo que los judíos vivieron. Pero me preocupa algo, hermanos. Me preocupa cómo está tu corazón ahorita. Me preocupa, hermano, cómo estás viendo todo esto. La semana pasada con algunos hermanos les compartí que un familiar cayó de 3 pisos, estaba limpiando unos vidrios en su trabajo, fracturas fueron como 6, todavía el día de antier fue su primera cirugía y la ha ido llevando poco a poco y si no mal recuerdo fue el viernes o sábado, no el viernes, fui al hospital a llevar a mi hermana un poco de desayuno, que está cuidando a mi cuñado, y me decía, hermano, ¿ya supiste que volvieron a soltar el virus? Y le dije, ay, ¿cómo que? Pues ni me enteré cuándo ya los habían agarrado. Y creo que hay muchas personas que tienen muchas posturas, muchas formas de pensar con respecto a lo que estamos viviendo. Algunos piensan que esto es cuestión política, que es cuestión de gobiernos. Algunos piensan, hermanos, incluso que puede ser realmente un virus letal, un virus mortal. Algunos piensan que es un virus que no hace daño. Algunos piensan que este virus se controla, se maneja con aspirina, paracetamol. Algunos piensan incluso y le echan la culpa al diablo. Y otros pueden pensar que esto es la ira de Dios revelada en este tiempo. Hermanos, pueden ser 1000 cosas. Pero lo cierto es que vino a interrumpir nuestra tranquilidad. Lo cierto es que vino a interrumpir la comodidad o la aflicción que llevábamos continuamente como iglesia. Y eso es lo que me preocupa. Eso es, hermano, lo que yo estoy pensando, estoy visualizando. Tal vez no quiero enfocarme al daño que está ocasionando, pero sí me preocupa, hermanos, ¿cómo está tu corazón? ¿Tienes miedo?
estás con mucho temor, no estás en paz, tienes zozobra, vives en una psicosis, ya tus manos están desgastadas de tanto lavarlas, de tanto alcohol, de tanto cloro. No sé cómo esto vaya a influir más adelante, pero que de algo estoy seguro, hermanos, es que le doy gracias a Dios por esto que está viviendo la iglesia. Porque de algo sí estoy seguro, hermanos, no podemos seguir de la misma manera como hemos estado viendo las cosas. No sé, hermanos, si esto sea la tribulación. Tampoco sé, hermanos, si esto sea el preámbulo de una gran tribulación. Los centros comerciales no están abastecidos de todas las cosas. La semana pasada fuimos a comprar rollo higiénico y ya no había. Gente haciendo compras de pánico. El presidente Trump aplicándose un medicamento que para protegerse del coronavirus, para que no le dé, pero ese medicamento está recetado para aquellos que tienen la enfermedad de púrpura. Y las personas con esa enfermedad ahora les cuesta trabajo encontrar ese medicamento. Yo no sé, hermanos, todo lo que vaya a suceder el día de mañana. Lo único que sé es que confiamos en un Dios todopoderoso. Confiamos en un Señor y Rey de todo el universo que nos ha prometido estar con nosotros. Y tu mente, si está en la eternidad, hermanos, creo que es lo que nos debe importar. El mundo se puede caer en pedazos, pero hay personas que todavía no han escuchado el Evangelio. Hay personas que todavía viven engañados dentro de una religiosidad, cumpliendo normas, cumpliendo conceptos, preceptos, pero fuera de misericordia, fuera de gracia, fuera de perdón, fuera de amor unos a otros. No sé, hermano, lo que vaya a pasar, pero de algo sí estoy seguro, que un día estaremos con el Señor todos aquellos que hemos confiado. Pablo lo dijo al final de su ministerio: he peleado la buena batalla. Y hermanos, ¿cómo estamos peleando esta batalla? Nuestra fe sigue firme porque Pablo lo declara y lo dice: he guardado la fe, he acabado la carrera. Y hermanos, creo que es el momento de que nosotros hagamos conciencia, que hagamos una reflexión y que espero, hermanos, que si en un mes, 2 meses, 3 meses, regresemos a la iglesia, que regresemos con una enseñanza, no de parte mía, hermanos, no de parte de muchos videos que muchos hermanos están viendo, sino una enseñanza de parte de Dios. ¿Qué te está enseñando Dios? Habla con Dios. ¿Tienes miedo? Habla con Dios. ¿Tienes esperanza? Habla con Dios. ¿Qué es lo que Dios te está hablando? ¿Qué es lo que Dios te está mostrando con todo esto? Debemos darle gracias de todo, en todo momento. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de vivir esto que es nuevo para muchos. Espero, hermanos, de todo corazón, que podamos reflexionar con esta historia de Esdras. Y se van a dar cuenta, hermanos, que en muchas cosas nos parecemos a este pueblo que busca edificar un templo, se preocupa por las cosas materiales y al final, ¿qué creen, hermanos? La presencia de Dios nunca volvió a estar en un templo. ¿Cuánta razón tenía Jesucristo cuando estuvo hablando con esta mujer samaritana y le dijo: llegará el día en que ni ahí ni en labranza se adorará al Señor, porque Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad? En verdad, hermano, seamos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. De nada me sirve, hermanos, pensar que he adquirido una salvación, como decía un hermano apellidado Walker en el curso de perspectivas, y decía que el nuevo nacimiento, hermanos, no es un evento. El nuevo nacimiento es un proceso.
No se trata, hermanos, de tener colgado ahí tu diploma cuando aceptaste a Cristo. Se trata, hermanos, de un proceso que día a día Cristo dijo que en el que empezó una obra la terminará y la perfeccionará hasta el día de tu redención. Hermano, estamos en un proceso. Déjame terminar con esto. Hace 10 años, ¿cómo eras? Tal vez hace 20 años, ¿cómo eras? Tal vez en ese tiempo tomabas, tal vez en ese tiempo te prostituías, tal vez en ese tiempo robabas, tal vez en ese tiempo matabas, mentías, eras rebelde, tal vez en ese tiempo tenías 5 maridos, 3 esposos, no sé, pero ahora ve lo que Dios ha hecho en tu vida. Y le voy a cortar más al tiempo. ¿Cómo eras antes, cuando nos reuníamos en la iglesia? ¿Cómo eres ahora? ¿Qué está haciendo Dios en estos 2 meses que hemos estado fuera de la iglesia? Y quiero resumirlo más, hermanos. ¿Cómo eras ayer? ¿Cómo eras la semana pasada, hermanos? ¿Dios está obrando en tu vida? ¿Dios realmente está cambiando, está moldeando algo que empezó? Porque si no, entonces, hermanos, algo anda mal. La palabra de Dios dice que empieza a escudriñar nuestros corazones. Dice que la palabra de Dios nos instruye. Dice que la palabra de Dios nos guía. Dice que la palabra de Dios nos corrige. Y todo esto, hermano, es con una simple, podríamos decirlo, con un simple objetivo. El Señor va trabajando en la vida de las personas. ¿Qué tanto no hemos alejado del pecado? ¿Qué tanto hemos dejado de hacer las cosas malas? ¿Y qué tanto estamos obedeciendo cuando la palabra de Dios dice, perdonaos unos a otros, ámense unos a otros? El amor no es un sentimiento, el amor no trata de decir, lo tengo que sentir para hacerlo. La palabra de Dios dice que debemos amar. La palabra de Dios dice que tenemos que perdonar y todo está basado en el perdón y en el amor, hermanos. Debemos practicarlo simple y sencillamente. Si es que hemos creído en un hombre cuando estuvo en la tierra, si hemos creído en Jesucristo que resucitó de entre los muertos, si hemos creído realmente en Dios, hermanos, porque Dios entonces estará cambiando la vida de cada uno de nosotros. Pablo lo dijo, eso éramos antes algunos de ustedes, pero hoy, si es que en verdad andamos en el Señor, Dios está cambiando y transformando nuestras vidas, hermanos. Un día seremos glorificados, un día tendremos un cuerpo como el de Cristo glorificado. Y hermanos, todos, esa es nuestra esperanza. Eso es nuestra meta para llegar en ese momento de amor, de gloria, solamente para estar con nuestro Señor. No desviemos nuestra mirada a las cosas materiales. No desviemos a veces ese punto que nos aleja de las cosas eternas. Confiemos en el Señor, hermanos. Estoy convencido. Hoy en la mañana, precisamente una persona me decía, ¿y cómo ves? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Ya va a acabar? Le digo, espero en Dios que esto no acabe, porque creo que esto nos está ayudando a ser disciplinados en la higiene, en la forma de cómo tratamos al prójimo, en la forma de ver a los necesitados, en la forma de ver a aquellas personas que pierden su trabajo, en aquellas personas que tienen miedo, en aquellas personas que no tienen esperanza. Y tú, hermano, que tienes esperanza, que tienes la sana doctrina, que Dios te ha utilizado para que lleves el evangelio a todas las naciones. Tú eres la sal de este mundo, tú eres la esperanza que les puedes dar a ellos, hablarles de Cristo. ¿Cómo oirán si no hay alguien que les enseñe? ¿Cómo escucharán a Cristo si no hay quien les lleve el evangelio? Creo que hay algo que tenemos que meditar, hermanos. Y sí, no podemos ser los mismos
de hace 2 meses. Gracias, Dios mío, porque has permitido esto en el mundo. No le echemos la culpa al gobierno, no le echemos la culpa al diablo, no le echemos la culpa a Dios. Dios está permitiendo estas cosas simple y sencillamente para enseñarnos algo. Él empezó una obra en nosotros y la perfeccionará. ¿De qué serviría esto, hermanos, si a través de estas cosas no se va perfeccionando nuestra relación con Dios? Espero, hermanos, y es mi mayor deseo, que cuando lleguemos otra vez a la iglesia, nada, hermanos, vuelva a ser lo mismo. Despertemos, iglesia. Las misiones están ahí. Tenemos que hacer evangelismo local. Hay mucho evangelismo local. Gracias por mis hermanos que están haciendo evangelismo. Cuando los he ido a visitar, he visto algunos hermanos que ya tienen a un discípulo, 2 discípulos, 3 discípulos. Y no precisamente porque vayan a la iglesia, hermanos. Eso es lo de menos. Me da tanto gozo ver a mis hermanos que están compartiendo el evangelio, que los están instruyendo en la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es evangelismo personal. Esperemos que algún día podamos conocerles en la iglesia. Esperemos que algún día puedan gozarse con nosotros. Y tal vez alguno de nosotros hemos llegado a la iglesia a través de estos hermanos que siguen evangelizando. Gracias por aquellos hermanos que dan despensas. Gracias por aquellos hermanos que se desprenden de un centavo, un billete, de algo para darle a aquellos que realmente lo necesitan. Gracias, hermanos, por aquellos que se preocupan en orar, por aquellos que oran por los necesitados, por aquellos que oran por los gobiernos. La iglesia está despierta, hermanos, y son los momentos importantes por el cual Dios quiere que la gente vea quiénes son sus verdaderos discípulos. Cristianos no, hermanos, discípulos de Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando antes de ascender les dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y una declaración, y con esto termino. Jesús dijo, toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo. Hermanos, estamos con el verdadero y Él tiene toda la autoridad. Él puede decir así, quítese la pandemia, así como lo hizo con los vientos. Y la gente podrá decir, ¿quién es este que tiene poder incluso ante las pandemias? Ese es mi Dios, hermanos. Yo no dudo en ningún momento en que Dios tiene poder para sanar enfermedades. Yo tampoco dudo de que mi Dios pueda quitar estas enfermedades así. Pero algo nos está enseñando, hermanos. Nosotros creemos en un Dios que nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dios me los bendiga, hermanos. Y ánimo, ánimo, hermanos. Las cosas nos ayudan a bien a los que Dios amamos. Dios me los bendiga y Dios mediante nos veremos en la semana.